buenas tardes. Un saludo, un abrazo, un saludo a todos, todas damas y caballeros aquí presentes. Un abrazo a los distinguidos funcionarios del sector del gobierno, académicos, personalidades en sentido general presentes. Quiero dar también gracias muy efusivas al amigo Rafael Menoscal Reynoso por este esfuerzo y por darme el honor de participar en este conversatorio con algunas palabras. La verdad es que, bueno, quizás debo decir entre paréntesis, que la afinidad, la empatía entre Rafael y yo es notable de hace tiempo. Llevamos los dos como segundo apellido Reynoso, aunque no somos, el Reynoso mío que es de Monteplata es el auténtico, el de él es de La Vega, que es está bajo investigación. Pero le agradezco mucho esa oportunidad y creo también que hace una gran contribución al país presentando cada cierto tiempo este tipo de número de publicación con comentarios y análisis de dominicanos que han hecho esfuerzo por reflexionar o en la reflexión sobre temas que son definitivamente temas estratégicos para el desarrollo del país, tanto en los aspectos institucionales, jurídicos, culturales, como también de infraestructuras, como es precisamente el caso del tema de hoy de la energía eléctrica. De manera que yo lo felicito y le deseo mucho éxito a esa revista sobre el país temático. La invitación que me hizo Menoscal y lo que nosotros hemos accedido a comentar tiene como título, que después que le puse el título me asusté, porque dice República Dominicana en el mapa global de la energía. Y realmente el tema es que en los últimos tiempos hemos estado discutiendo, reflexionando y participando en discusiones sobre el tema energético de la República Dominicana. Y fíjense que no digo exactamente electricidad, digo energético, siendo la electricidad un componente de ese tema. Pero es evidente, quizás nunca ha sido diferente, pero es evidente que en el día de hoy cualquier discusión o exposición sobre el problema energético, e incluso el problema eléctrico, tiene que verse de alguna manera en el contexto mundial en que está viviendo el país. Y eso es fundamental en una nación como República Dominicana, que como es bien sabido, todos sus combustibles, es decir, todos los recursos energéticos primarios para producir electricidad son importados, porque no produce. Y si son importados, entonces quiere decir que en materia de importación de esas fuentes primarias de energía, el país está bien articulado con el mercado internacional de los energéticos. El carbón, el gas natural, el petróleo, sus derivados, etcétera. El 80% casi de la producción de electricidad en República Dominicana proviene de esas fuentes. En consecuencia, los eventos que ocurren en el exterior, por una razón u otra, las transformaciones, los cambios, etcétera, con relación al mercado de combustibles fósiles, son eventos íntimamente impactantes o que impactan íntimamente en el sistema energético del país y en concreto en el sistema eléctrico. Por esa razón quisimos plantear el tema de una perspectiva global, también consciente de que no se trata esta crisis o esto que hemos estado viviendo del año pasado, no se trata como de algo así pasajero, sino como una situación condimentada por diferentes factores y que no hay todavía nadie vivo que pueda decir a dónde llegará y cuándo parará. Entonces nosotros queremos presentar la situación nuestra desde esa perspectiva. El año pasado, en el 2021, nosotros vivimos una
experiencia, no los dominicanos, el mundo. Una experiencia bien especial con relación al precio de los energéticos, de los combustibles fósiles. Porque a pesar de que teníamos muchos años con unos niveles de precios, más o menos estable del carbón mineral para la producción de electricidad, y menos estable, pero también bastante casi predecible, del gas natural, aunque un poquito más activo, pero también dentro de un rango más o menos normal, los precios de los derivados del petróleo. De repente, a partir del mes de junio y sobre todo julio, comenzó un crecimiento firme, cada vez más creciente, de los precios de esos combustibles en el mercado internacional. El carbón, el gas natural, los derivados del petróleo se fueron disparando poco a poco. Y en el mes de septiembre, y particularmente en octubre, el gas natural en septiembre alcanzó un pico casi sin precedente, y en el mes de octubre el carbón también alcanzó un valor máximo sin precedente que se agravó otra vez en el mes de diciembre. Las características de esas crisis o de esos eventos de precios elevadísimos de gas natural y del carbón, también del petróleo, pero en mayor proporción los dos primeros, la característica es que además de los elevados precios, también se experimentó un hecho muy delicado, que es la dificultad para el transporte internacional, los elementos logísticos de transporte de esos combustibles. En el proceso también se vivió un evento que otra vez se ha ocurrido, y es de que grandes naciones con capacidad de acaparar hicieron devolver barcos que estaban en alta mar hacia un destino, y con una llamada le ofrecían precios 3 y 4 y 5 veces superiores al que le ofrecía a su destino, y entonces se volvían para China, por ejemplo. Y en esto es importante señalar de inicio dos cosas, que lo siguiente: en primer lugar, cuando uno ve las curvas, no tengo intención de que se vean los detalles de los números, pero cuando uno ve las curvas y los mapas con relación, por ejemplo, a la generación de electricidad a nivel mundial, la utilización de carbón, como sabemos, la demanda principal de carbón para la producción de electricidad la hacen grandes naciones: China, Estados Unidos, Alemania, la India. Y cómo se ve en el mapa la localización geográfica de las grandes naciones que hacen la demanda anual de petróleo más grande para la producción de electricidad. Eso significa que cuando uno sale al mercado internacional a comprar carbón, sus competidores son esos. Si hay en un momento determinado una escasez o una dificultad, por una razón u otra, en suplir carbón por parte de algunas minas o empresas que producen y exportan carbón, el primer impacto que tiene el comprador pequeño como República Dominicana es que el interés de esas empresas es atender a las grandes demandas. Nosotros compramos en Punta Catalina 5.000 toneladas diarios, y esas naciones compran millones de toneladas. Entonces, y pagan el precio que sea. Lo mismo sucede, la próxima, con el gas natural. El gas natural es igual, son las mismas grandes potencias, las mismas grandes naciones, los grandes demandantes de gas natural. Por consiguiente, la logística y la producción mundial está muy volcada a atender la demanda de esas naciones que son capaces de comprar grandes cantidades y a cualquier precio. En el año pasado, compañero nuestro,
fueron a Colombia a una exposición, una feria de oferta de carbón, y me recuerdo que cuando llegaban me dijeron, bueno, yo vine frustrado, porque aquí mientras nosotros preguntamos cuál es el precio de carbón, los chinos preguntaban que cuánto carbón tiene, al precio que sea. Entonces, ese simple elemento ya crea una situación de la realidad de nuestros países pequeños con relación al acceso a los combustibles básicos para la generación de electricidad. La próxima, por favor. Pero la escasez o las dificultades con el precio de los combustibles fósiles ha tenido diferentes consideraciones de los especialistas. En primer lugar, todo el mundo creyó al principio que se trataba casi únicamente o principalmente por la recuperación económica mundial post-COVID. Después se fue entendiendo que también habían otros factores, y es que las fechas establecidas por varias naciones, sobre todo la Unión Europea, los propios Estados Unidos y hasta China en un momento, en cuanto a la descarbonización de la economía y por consiguiente las metas para el 2030 y sobre todo el 2050 de carbono cero, la neutralidad del carbono, hizo que los grandes productores, sobre todo de carbón mineral y en cierto sentido de gas, pues comenzaran a volcar sus atenciones, las investigaciones y el financiamiento a proyectos renovables y a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de generación eléctrica basada en fuentes renovables, porque tenían planteado el límite de tiempo en la que sus industrias comenzarían a desaparecer. Es un elemento estructural que tiene que ver con la revolución tecnológica en el campo energético y sobre todo con la presión mundial por la reducción drástica de la emisión de gases de efecto invernadero, siendo la energía la fuente principal de emisión de esos gases de efecto invernadero. Sin embargo, la crisis del año pasado y la actual todavía de los combustibles ha tenido también que ver con muchos otros factores. Y es muy importante una serie de papers, de artículos científicos, de investigadores del Instituto de Investigación de la Energía de la Universidad de Oxford, que han tenido 3 papers consecutivos, una serie, como título, series de eventos desafortunados o infortunados. Esa serie de eventos infortunados contribuyeron al desarrollo de crisis de precios de combustible del gas natural y de carbón también el año pasado. Y yo lo cito nada más para referirlo. Por favor, continúen. Hay un elemento que caracteriza la crisis, por ejemplo, el gas natural. Se señala el caso de la guerra de Ucrania y de Rusia, pero antes de la guerra de Ucrania y Rusia, ya, como yo le he dicho, del año pasado, 2021, teníamos la crisis de los precios de los combustibles, lo que significa que esta crisis de los precios y los niveles récords que llegó el carbón y el gas natural no obedece a la guerra de Ucrania y Rusia, aunque esta puede fortalecer y extender dicha crisis. Pero antes de eso, hay algo que tiene que ver con el comportamiento de los países europeos, que generalmente tienen un comportamiento cíclico durante años, y es que ellos llenan sus depósitos receptores de almacenamiento de gas natural. Casi todas las naciones europeas que están expuestas a severos inviernos, a final de año y principio del año siguiente, durante determinado periodo del año, comienzan a ir llenando sus depósitos para que lo mismo tenga un mínimo de 80% ya cuando venga a comenzar el invierno a final de año. Y una vez comienza el invierno, en octubre por ahí, comienzan a consumir, como se ve en el lado aquí izquierdo, comienzan a consumir de su depósito. Esas curvas representan comportamiento del depósito de gas natural en diferentes años. Y comienzan a consumir
y van consumiendo y bajando el nivel de su depósito de gas natural hasta abril más o menos. En abril arrancan de nuevo a comprar y a llenar el depósito, su depósito. Lo hacen básicamente porque en verano el gas natural debe bajar de precio. Entonces compran para abastecer su depósito para diciembre. Bueno, ¿eso qué quiere eso? ¿Qué significa eso? Que con la guerra de Ucrania y Rusia, que eso sí impacta, la guerra de Rusia y Ucrania, hay mucho riesgo en cuanto a la reducción y hasta la suspensión de la importación mediante gasoductos desde Rusia a través de Ucrania hacia los diferentes países de Europa. Y Europa es una gran dependiente, sobre todo la misma Alemania, del combustible, del gas natural que viene desde Rusia a través de Ucrania y por diferentes gasoductos. Cuando los europeos lanzan su estrategia de independizarse poco a poco o tan rápido puedan de la dependencia de Rusia en gas natural, están diciendo que van a salir a comprar gas natural en el mercado internacional abierto. La diferencia entre lo que van a sustituir de Rusia lo salgan a comprar al mercado internacional. Argelia, el mundo árabe, Asia. Estados Unidos incrementó sustancialmente las exportaciones de gas natural en los últimos, durante este año a Europa. Eso le plantea, como decía al principio, un problema, un reto a los mercados como la República Dominicana para el acceso a gas natural, y eso contribuye a hacer un poco rígido los niveles de precio alto de gas natural en el mercado internacional, por lo menos por cierto tiempo, porque los europeos en su desplazamiento hacia el mercado global para sustituir la dependencia de Rusia y garantizar el abastecimiento de su depósito, van a presionar la demanda de ese mercado. La próxima, por favor. Hablando de eventos, ese es un mapa que contiene un conjunto de eventos físicos que ocurrieron en diferentes países del mundo y que obstaculizaron la oferta fluida de carbón mineral, por ejemplo, en ese caso, en el mercado internacional. Continúe, por favor. Bueno, aquí está ya lo que yo comentaba inicialmente, la capacidad de almacenamiento de gas natural por naciones. Alemania es el que tiene mayor capacidad de almacenamiento de gas natural, y por eso yo decía, y fíjense que Alemania ha sido la que ha llevado en Europa la voz cantante en cuanto a la situación de Rusia-Ucrania y a los planteamientos y acciones por lograr mayores niveles de independencia de la importación rusa de gas natural. Y ha recuperado otra vez el uso de en algún nivel de carbón mineral para generar electricidad, y sigue impulsando transformaciones en fuentes renovables de energía. Continúe, por favor. Además, nosotros vemos en esa curva, las dos de abajo, se ve clarísimo el comportamiento del carbón y el gas natural a lo largo de muchos años. Precio bastante estable a lo largo de muchos años. Hasta que llegamos aquí al 2021, donde no se ve bien, aquí se dispara hacia arriba, en pico, los precios de gas natural. Los precios de fuel oil número 2 y número 6 siempre han sido muy temblorosos y estaban altos, después volvieron y subieron, pero no se han disparado en la misma proporción. Lamentablemente no se está proyectando el tamaño completo, no se ha disparado en la misma proporción que lo han hecho el gas natural y el carbón al final. Continúe, por favor. Bueno, quizás en esa imagen se ve mucho mejor. Ese es básicamente el comportamiento del gas natural en Europa, y lo que hace esa gráfica es, en el centro, ubicar un evento que no había tenido precedente, y es la subida durante 7 meses consecutivos del gas natural, el precio del gas natural. Comenzó más o menos a despegarse en marzo, pero ya en julio nosotros comenzamos a ver que la situación era muy difícil. Particularmente en Europa, el gas natural en ese periodo llegó a multiplicarse por 7 su precio, por 7. Lo que quiere decir,
Aquí en Estados Unidos se llegó a multiplicar por 3 y hasta por 4. El carbón mineral aquí pasó de $70 al principio del año pasado o a finales del 20, se colocó aquí en septiembre y octubre en 400 y pico de dólares, una misma tonelada de carbón. Estamos hablando de una multiplicación de 5 o 6 veces del precio de la tonelada de carbón. Y del gas natural 3 y 4 veces el precio. Y esa subida drástica de los precios y mantenida durante un buen tiempo ha tenido un efecto devastador en las finanzas de las empresas dedicadas a la distribución de electricidad, si es que no se le permite traspasar a su cliente la elevación de los precios de compra de la energía que ellos hacen a las generadoras. Continúa, por favor. Bueno, esa es una imagen que dice lo mismo sobre el pico del crecimiento del gas natural y el carbón en el año 2021, la segunda parte de 2021. Continúe, por favor. En general, lo que estaba viviendo el mundo era una caída del consumo de carbón. Eso es lo que estaba viviendo el mundo. Esa gráfica lo que ilustra es, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la caída de la producción de electricidad basada en carbón mineral, que es consono con la estrategia de descarbonización o de reducción de la producción de electricidad basada en fuentes que emiten gases de efecto invernadero. Continúa, por favor. Es un ejemplo también, independientemente de todo, la caída de la producción de carbón a nivel mundial. Bueno, este es el caso de Colombia. Había un nivel de producción de carbón en el 19. Ustedes saben que Colombia es uno de los grandes productores de carbón. Cayó en el 20, se entiende, volvió y se recuperó en el 21, pero no igual, precisamente porque por la caída de la demanda durante un periodo del 21 como consecuencia de la contaminación. Continúe, por favor. ¿Qué sucede en República Dominicana con esos eventos? Esto es muy importante. Fíjense que esas curvas que están ahí, como parecida a la anterior, indican una estabilidad de precio en los combustibles, sobre todo carbón, gas natural y hasta el fuel número 6, una estabilidad de precio. Pero esa curva es diferente a la otra porque esta está asociada a los contratos de compra de combustible, a los contratos de compra de energía que tienen las empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras dominicanas compran su electricidad o su energía a las plantas eléctricas del país o a las empresas generadoras del país. Unas producen con gas natural, otras producen con carbón, otras producen con fuel oil. Y entonces los contratos tienen precio diferente en función de los combustibles. Y esos precios, esas curvas representan el comportamiento de esos precios a lo largo de ese periodo. Fíjense que al final de las curvas, estas se levantan hacia arriba, se disparan hacia arriba con unos picos que no habían visto antes nunca, y ese pico significa una subida en el precio de generación de electricidad, más nada. Es decir, esas empresas con esos contratos, debido a la característica de la indexación, hay una parte del precio que tiene que traspasarse a la tarifa, al precio a que compran las distribuidoras, los generadores. Los mecanismos de los contratos dependen y pueden tener atenuaciones de un tipo u otro, pero todas tienen que hacer un traspaso del precio de los combustibles al precio de venta de la electricidad a las distribuidoras. ¿El problema cuál ha sido? Por favor, la próxima. El problema es que
Por ejemplo, en ese slide se puede ver que el presupuesto de compra de energía que tenían las distribuidoras, las generadoras, es decir, la cantidad, el dinero presupuestado para comprar energía era, por ejemplo, para el año 2022 se contemplaban 2.309 millones de dólares. Y sin embargo, la situación con la subida de los precios de los combustibles se disparó a más de 2.848 según las proyecciones, y con el comportamiento, la próxima por favor, con el comportamiento del precio, en una estimación hecha ya hace un par de meses, pero bueno, lo pongo como referencia, se estima que nosotros podríamos llegar a más de 700 millones de dólares como cargo en exceso al presupuesto de la distribuidora como consecuencia de la subida de los precios de los combustibles. Bueno, quizá se puede entender mejor en el próximo slide. Por favor, próximo. Este slide lo que indica es lo siguiente. En el periodo enero de este año al mayo, las distribuidoras compraron la electricidad a los generadores en promedio a 16.08 centavos. Fíjense que el año pasado la compraron a 11.88. Y en el 20, en enero-mayo, la compraron a 10.79. Pero este año, en esos 5 meses, de enero a mayo, el precio medio que la distribuidora compraron fue a 16.08. Y el precio medio que vendieron fue 16.46. 0.38 centavos de dólares de margen de diferencia. En otras palabras, en el mes de enero, el precio medio de compra de la distribuidora de los generadores fue 15.1 centavos y lo vendieron a 15.1 centavos. Es decir, un margen 0 centavos. En el mes de febrero fue 15.2 y vendieron a 15.5, algo así, 0.3 centavos. En los 5 meses, la diferencia entre lo que como compraron y como vendieron fue 0.38 centavos, ni siquiera medio centavo de dólar. Esa diferencia, ese margen, de acuerdo a las experiencias de distribuidoras sostenibles en América Latina, debe andar entre 5 y 6 centavos. Aquí anda en 0.38 centavos. Con ese margen no se cubren los costos mínimos de operación de la distribuidora. Es decir, cuando usted vende al mismo precio que compra, dígame usted. Y ese es el impacto fundamental del crecimiento de los precios de los combustibles. Y esa es una causa fundamental no la única, pero es una causa fundamental de la crisis financiera de las empresas distribuidoras. La única manera que podría resolverse eso es si se hiciera un traspaso casi equivalente de la diferencia de precio a la factura de los consumidores, pero todos sabemos que eso es muy difícil por múltiples razones en la República Dominicana. Entonces, hoy una de las crisis principales que tiene el sistema eléctrico, aparte de otras cosas, es el desbalance extremo entre la factura que usted paga comprando energía y la factura que usted cobra por la venta debido al precio a que está vendiendo la energía. En esos 5 meses, la diferencia, o sea, la factura de compra de energía de esos 5 meses del 22, con relación a los 5 meses del 21, creció en alrededor de 258 millones de dólares. De manera que con relación al 2021, el crecimiento del importe a pagar por la energía llegó casi 15.000 millones de pesos. Y eso no puede ser todo cubierto mediante subsidio del gobierno, porque no puede cubrirlo todo. Una parte de eso ha sido compensado por algunos ajustes tarifarios que todavía están lejos de poder compensar esa diferencia.
Entonces, eso es una situación que se da fundamentalmente por los precios de los combustibles. Se puede ver fácilmente el cambio de 2020 a 2022, el cambio en los precios de compra, de 10.79 pasa a 11.88 y después tenemos 16.08. La próxima, por favor. Mientras tanto, la demanda de energía, electricidad en República Dominicana crece. Entre el 2020 y el 2021 el crecimiento fue de 10%. Alguna gente piensa que este año va a ser otra vez 10%. No puede ser. Regularmente crece 2, 3, 4 y bueno, en un escenario muy optimista puede ser 5%. Ahora el ritmo que lleva es que va a crecer más de 5% la demanda. Pero el 10% de entre 2020 y 2021 es fácil saber por qué. Y es por la recuperación económica espectacular de la economía dominicana y la íntima relación que existe entre el crecimiento del Producto Interno Bruto y el crecimiento de la demanda de electricidad. Pero bueno, esa fue la recuperación post-pandemia. No podemos pensar que los años subsiguientes van a ser exactamente iguales. De todas maneras, la economía dominicana y la sociedad dominicana tienen un ritmo bastante fuerte de crecimiento en la demanda de energía. Continúa, por favor. La reacción a ese crecimiento de parte de este gobierno fue el lanzamiento, desde el principio del año pasado, lanzamiento de un programa de licitaciones. ¿Por qué? Porque ese crecimiento de la demanda de energía eléctrica que se ha experimentado aquí, pues es casi normal en todos los países del mundo. Lamentablemente la República Dominicana no ha aplicado como se debe, como corresponde, los planes de expansión del sistema de generación, que sin embargo sí se han contratado, calculado y hecho en diferentes ocasiones en la historia. Es decir, en la República Dominicana, creo que en los tiempos de Trujillo, si no me equivoco, José Luis, se ha hecho planes de expansión de generación, se han pagado consultoría y se han elaborado. Sin embargo, no siempre se aplican. Y en el año 2018, una consulta pagada por la CDE, pues bueno, formuló lo que debían ser las instalaciones de nueva generación en el 2021 y en el 2023, 600 megavatios y 600 megavatios, en atención a la dinámica del crecimiento de la demanda. Sin embargo, no se hizo. Todos aquí nos contentamos y creímos haber llegado a la panacea con haber hecho Punta Catalina. Punta Catalina representa en términos netos 600 y pico de mega, 670 y pico de mega en términos netos. Se comenzó a construir en el 2014, se terminó realmente como central en el 2020 y ya cuando se terminó en el 2020, de 2014 a 2020 la demanda había crecido, están los datos ahí en el OCE, 680 megavatios. Del 14 al 20, es decir, durante el periodo, el largo tiempo que duró construyendo, el crecimiento de la demanda se comió por adelantado lo que Catalina iba a entregar. Es decir, que el país cuando terminó la construcción de Catalina estaba exactamente igual en necesidad que cuando comenzó. 680 megavatios creció en ese periodo. Eso lo que significa sencillamente que justifica la tradición técnica histórica de la mayoría de los sistemas eléctricos en el mundo de lanzar licitaciones o de hacer expansiones del sistema de generación cada ciertos años para adelantarse a la sequía o a el déficit de generación. Es decir, nosotros no podemos esperar que termine 6 años para hacer otra licitación o iniciar un nuevo, porque la sociedad es viva y va creciendo su demanda de electricidad permanentemente. Ante esa situación, el año 2021, el año pasado, nosotros vimos que en septiembre el pico de la demanda, la demanda pico anual, se había acercado peligrosamente a la capacidad de oferta real del sistema.
y que por consiguiente teníamos una situación de lo comido por lo servido, porque todo sistema eléctrico tiene que tener suficiente reserva caliente y fría para poder responder a eventos normales de salida o reparación, etcétera, o de crecimiento de la demanda o de salida de cualquier unidad. Y nosotros hemos estado funcionando con un sistema que carece de ese huelgo. Y por eso, si una planta sale para un mantenimiento programado y por H o por R, otra que no estaba programada tiene un desperfecto, coinciden, entonces ya el sistema tiene un déficit de generación. Y eso es grave porque ese déficit de generación, para subsanarlo, se necesita tiempo y una gran inversión. Y no es como alguna gente le dice a uno y le pregunta, bueno, ¿y ustedes qué han hecho? Hermano, ¿y tú crees que tú siembras una planta de generación de 300, 400 megavatios en 3 meses? Eso se lleva, Catalina llevó 6 años. Te puede llevar 3 años, 2 años y tienes suerte, pero tú llevas un tiempo. Entonces, por eso hay que hacerlo por adelantado. Nosotros comenzamos el mismo 2020, a finales del 20, comenzamos a preparar los términos de referencia para la licitación de Manzanillo. La lanzamos en febrero, creo que fue, y en este mes, creo que fue que hace un par de meses, fue adjudicada esa licitación. 800 megavatios, 2 plantas de 400 megavatios cada uno, en Manzanillo, Montecristi, y una terminal de gas también en el marco de la licitación. Esa central de 800 megavatios es la más grande que se ha licitado aquí en el país, más grande que la de Catalina. Se adjudicó, ocurrió, y la mayoría de la gente ni cuenta se dio porque no hubo un solo litigio, una sola reclamación, una sola denuncia. No ocurrió en ese proceso. Por su transparencia, un proceso tal que empresas que participaron y que perdieron hicieron declaraciones públicas de felicitaciones por la transparencia del proceso. Las que perdieron, la transparencia del proceso. Eso está ahora en fase de firma de contratos y van a comenzar, tan pronto puedan hacer cierre financiero, etcétera, con la construcción. Se hizo otra licitación de 400 megavatios de urgencia, que también fue adjudicada, ya creo que fue en abril, fue adjudicada 400 megavatios de urgencia, pero esa se hizo básicamente para capturar plantas pequeñas o plantas en barcaza que pudieran ingresar rápidamente a los fines de que el pico de la demanda en este verano tengamos por lo menos 100 o 200 megavatios adicionales. Y finalmente también se ha lanzado otra licitación de 800 megas. Esa está todavía en fase muy temprana, no hemos recibido todavía las ofertas porque no ha llegado la fecha calendarizada, pero el objetivo estratégico es que a la vuelta de 3 o 4 años tener cerca de 2.000 megavatios adicionales en el sistema. Eso va a tener como consecuencia la sustitución de una serie de plantas que ya son viejas e ineficientes. Estas son plantas con tecnología moderna. Por ejemplo, las plantas de Manzanillo producen con un heat rate de unos 6.000 y pico BTU, y mientras que las otras plantas existentes en el país son de 8, 10.000, 9.000, cosas así. Son plantas muy modernas que pueden tener un costo real de producción muy bajo, van a ser despachadas muy por delante de otras, y por consiguiente algunas van a ir quedando fuera de la lista de despacho. Independientemente de esas plantas por licitaciones, también hay proyectos individuales que han iniciado los procesos de construcción de plantas basadas en gas natural sin contrato, para, según ellos, vender en el spot, y nosotros no le hemos puesto ningún reparo, sino que los compromisos contractuales son los que emanan de las licitaciones. Y eso que tenemos ahí no es más que la ruta aproximada en el tiempo de posible entrada de esos megavatios de diferentes tipos de proyectos que existen en el país. Es posible que todos esos 2.800 casi megavatios no lo veamos,
quizás nos quedemos alrededor de 2.000, pero bueno, los 2.000 seguros son los que están en proceso de licitación, pero ya esas empresas han comprado terreno y han iniciado incluso el trabajo para instalar por su propia cuenta en Pepillo Salcedo, una de ellas, y otra en Puerto Plata, en el caso de San Felipe, que ha decidido rehabilitar su planta en Puerto Plata. Existe en el país un gran interés de inversionistas locales y extranjeros en plantas eléctricas de generación. Siga, por favor. Pero aparte de ese activismo en electricidad convencional, planta térmica, también nosotros hemos vivido un gran activismo en algo muy vinculado a la transición energética, que son las renovables. Cuando hablamos de transición energética, estamos hablando del tránsito de combustibles fósiles, planta térmica, hacia un estado en que la mayor cantidad de electricidad se produzca con fuentes renovables, energía limpia. Y el combustible de tránsito que nos lleva a ese estado es el gas natural. Es decir, para salir del carbón y del fuel oil en producción de electricidad para llegar a sol y agua, hay un tránsito, y ese tránsito lo corremos con gas natural aquí y en Europa, en toda parte. Entonces, nosotros estamos en esa fase de transición, y por eso estamos incrementando la parte de gas natural, pero al mismo tiempo no estamos descuidando lo que tiene que ver con las renovables. Y en eso de las renovables, ustedes han visto, han escuchado, por favor la próxima, que nosotros hemos concedido firmado contratos para la instalación de proyectos de energía solar por más de 600 megavatios. Proyectos de energía solar que deben instalarse y algunos de los cuales entrarán en funcionamiento a mediados y a final del año que viene, y otros pues en el 2023, en el 2024. Pero vamos a tener una buena cantidad y participación. Y más ahora que tenemos ahí en carpeta un nuevo reglamento de incentivo a las renovables, porque los próximos contratos PPA de renovables queremos hacerlo por método competitivo, a través de licitaciones. Hasta ahora se hacía por un método muy diferente debido a que la ley 5707 daba cierta discrecionalidad a la CDE para la adjudicación, y el método que utilizamos nosotros para hacer las adjudicaciones a las concesiones ya establecidas, que tenían años, fue utilizar la antigüedad de las concesiones. A las primeras concesiones se le fueron adjudicando contratos basados en precios calculados por la Comisión Nacional de Energía, revisado por el Ministerio, y precio hecho público y dado a conocer para la compra de energía de fuente solar. Pero como se ve aquí en esta gráfica, toda la energía que nosotros consumimos, esta parte es con recursos propios, significa agua, viento y sol, y el resto es con recursos comprados en el exterior. En todo el país hay ese proceso de instalación de renovables, en el norte, en el sur, en el este, y aquí alrededor de la capital, o sea, en la provincia de Santo Domingo, pero es básicamente proyectos de tipo solar y algunos eólicos. El peso de las renovables sigue siendo todavía ligero en el país. Entre el agua, sol y viento podrá haber alrededor de 15, 16%, depende. Pero se entiende que para los próximos 2 o 3 años tendremos una participación muy significativa de las fuentes renovables en República Dominicana en función de los proyectos en desarrollo. Continúe. Bueno, eso sigue siendo un poco más ilustrando cuáles son cómo va creciendo anualmente en la curva, en la gráfica que está allá a la derecha, verde, cómo va creciendo, ha ido creciendo anualmente la proporción de renovables en la República Dominicana. Siga, por favor. Aquí está Martín Robles, pero creo que me permite decir, porque esos son datos de él, que precisamente como parte de esa estrategia de cambios estratégicos, estructurales en el sector eléctrico dominicano, se ha iniciado un proceso de expansión
del sistema de transmisión de electricidad. Todas esas renovables y toda esa energía térmica nueva tiene que ser descargada al sistema, y el sistema de transmisión sigue siendo deficiente. Por consiguiente, una de las cosas que estamos haciendo y que ya se ha comenzado, y Martín podría hablar después sobre eso con más propiedad, es la construcción de la nueva línea 345 desde Pepillo Salcedo, pasando por Guayubín y llegando a Naranjo, después conectado con la subestación 3 de Bonao, y la licitación para la construcción de la línea 345 de San Pedro de Macorís a Guerra y de Punta Catalina al 15 de Asua, también como nueva línea de 138. Ese es un proceso que se llevará algunos años, pero que es imprescindible para darle salida a toda esa electricidad que estamos sembrando en renovables y en proyectos basados en gas natural. Continúa, por favor. Bueno, ahí se ve en el mapa la línea roja puntada de los proyectos de línea de transmisión. Continúa. Bueno, en el fondo, esas son las acciones y son también parte de los retos que tenemos en el sistema eléctrico dominicano, que, como se puede apreciar, este gobierno y nosotros estamos en movimiento en lo que se refiere al sistema eléctrico. Estamos en una fase de transformación profunda en lo que se refiere a la capacidad de generación del país. Por primera vez, el país podía tener dentro de 3 años, 4 años, una capacidad suficiente para satisfacer la demanda y una reserva también suficiente para garantizar la confiabilidad y la calidad del servicio eléctrico nacional. Y una participación también importante de fuentes renovables en el sistema eléctrico. Ese tipo de planificación y de licitaciones secuenciales, sin escándalos, nunca se había hecho en la República Dominicana, y yo creo que vale la pena destacarlo, porque eso corre paralelo, forma parte, es parte también de la visión de la reforma institucional del sector eléctrico, que, como ustedes han visto, ha tenido que ver con la liquidación de la CDE y ya la eliminación próximo por ley, mediante la aprobación en 2 lecturas consecutivas del Senado de la República, de la ley que elimina la CDE, la transformación de la Unidad de Electrificación Rural, la eliminación de consejos redundantes, la salida del ministro de Energía y Minas recientemente de la administración, del Consejo de Administración de las empresas distribuidoras, a los fines de que las empresas distribuidoras queden claramente delimitadas con su propio consejo de autoridad. El ministro vaya a su ministerio para dirigir las políticas rectoras en el sector eléctrico, y al mismo tiempo también Punta Catalina, en esa ley que se está aprobando en el Congreso, queda creada como una empresa pública estatal, pero con un formato propio. Es una forma de reorganizar el sistema eléctrico dominicano de manera que las atribuciones, las responsabilidades y los campos de acción queden claramente delimitados para contribuir a la transparencia y a la fluidez, y que la gente inversor o inversionista tenga claro quiénes son, cuáles son las funciones y quiénes son los que deciden sobre cada cosa. Hasta hace poco, la sede era Rey, Ley, Batuta y Constitución. Planificaba, construía planta, influía sobre tarifas, gestionaba asuntos de política de expansión, y eso, aunque alguno lo viera bien, no tiene nada que ver con el mundo de hoy, de lo que es la organización y funcionamiento de un mercado eléctrico en las economías actuales. Nosotros tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento de esa institucionalidad que garantizará inversión, transparencia y mínima corrupción. Y en segundo lugar, nos queda el reto principal en términos operativos diarios, que es el caso de las distribuidoras y el manejo de la crisis de los precios de la electricidad a partir de los factores de inflación que no dominamos, como es el precio del gas, el del carbón y del petróleo. Sencillamente somos tomadores de precio en esa dimensión. Muchas gracias y me disculpan la extensión.